Yo soy María Ángeles y este es mi libro. Gracias a Cecilia por brindarme este espacio tan acogedor para hacer la presentación y este encuentro. Recuperar la sexualidad después de un cáncer de útero es el testimonio de una persona que empezó a... ¿Oís? ¿Estoy un poquito nerviosa? No, respira. Respira el universo. Bueno, que empezó a escucharse, ¿no? A escuchar las necesidades de su cuerpo y a quererse y a poner énfasis en ese sentimiento y con él pues abrir las puertas del deseo de una recuperación de la sexualidad y de la salud integral, ¿no? Quiero agradecer a Cecilia y quiero agradecer a Javi, mi compañero, que recorrió conmigo el camino de la recuperación sin adelantar o retrasar su andar, ¿no? Con sabiduría y con serenidad. Y bueno, voy a hacer una brevísima historia a contar brevemente mi historia para enmarcar el libro. Yo a los 47 años empezaron las hemorragias y poco después llegó el diagnóstico de un carcinoma endometroide de endocérvix, un cáncer de útero, y al mes y medio me intervinieron quirúrgicamente y me hicieron una histerectomía radical con extirpación de ganglios inguinales. Al analizar el tejido vieron que había un ganglio que estaba infiltrado y entonces había que aplicar el protocolo que el hospital tiene para estos casos. En mi situación fueron 25 sesiones de radioterapia, 5 de quimio y 24 horas de braquiterapia, que es una radiación interna en la vagina, directa. Desde que empezaron las hemorragias hasta que finalizó todo el proceso, pasaron aproximadamente 6 meses. Y durante ese tiempo nuestra sexualidad quedó relegada. No era el momento de hacer nada, quedó ahí. Pasados estos 6 meses, en el hospital empiezan a concienciarme de la necesidad de volver a tener relaciones sexuales, porque es la manera de recuperar toda la zona vaginal. Y además las relaciones tenían que ser coitales, con penetración para regenerar el tejido. Empieza la concienciación y en ese momento yo me pregunto cómo estoy, cómo me encuentro, cómo está toda mi zona pélvica y vaginal. Y es un momento muy duro constatar que toda esta zona es una zona desértica, seca, extremadamente deshidratada, envejecida, muy estrecha a causa de la radiación. Y es un momento muy duro constatar que la libido ha desaparecido, se ha escondido. Entonces, ¿qué hacer? Recuperar la sexualidad recoge el camino que yo recorrí, lo que hice, cómo lo sentí, cómo lo viví, qué recursos, qué estrategias, qué trucos fui descubriendo e incorporando a todo mi proceso. Si yo hubiera tenido un librillo como este al finalizar el proceso hospitalario, seguramente me hubiera resultado más fácil todo mi camino. Yo tuve la suerte de que en el ICO, en el Instituto Catalán de Oncología, que fue donde me operaron, el tema de la sexualidad es un tema que se trata, que se gestiona, se habla y se trabaja sobre él. Pero sé que hay hospitales en los que este tema se trata de puntillas. Entonces, ¿por qué? Pues no lo sé. Por falta de recursos, de personal, de pudor, no lo sé. Pero sí que las mujeres, cuando acaban todo este proceso, se sienten o nos sentimos
solas, no sabemos qué hacer. Por tanto, el propósito de recoger mi testimonio, mi experiencia, era este: la utilidad, que pueda dar un poco de luz y esperanza a personas que se han visto, que han estado sometidas a una operación, a ciclos posteriores, o simplemente mujeres que con otra patología sientan toda su zona, toda su sexualidad cerrada, o incluso con la llegada de la menopausia, que por tema hormonal hay más sequedad y más disminución de la libido. Por tanto, ese es el propósito. He recibido correos de mujeres que precisamente hacen hincapié en esto, en la soledad y en la dificultad de este camino. Voy a leeros un par de ellos. Sí, ya estoy terminando. Aquí está. Dice una persona: soy María, tengo 32 años y hace 1 año y medio tuve cáncer de ovario. No tengo pareja, por lo que en el tema sexual me va fatal. Tengo miedo a conocer gente e intimar, miedo a no gozar con las relaciones sexuales. Es un tema que me está afectando bastante y me estoy cerrando a conocer gente, y tengo solo 32 años. Tu libro me ha ayudado a no sentirme sola en esto, pues es un tema que, aunque alguna vez lo hable con mis amigas, siempre le quitan importancia, porque no saben qué se siente. En cambio, tú has pasado por algo similar. Me llamo Sandra y tuve cáncer de útero hace 2 años. Ha sido muy traumático el proceso de volver a reencontrar mi sexualidad. Hay muy pocos libros en el mercado que traten sobre el tema. Es cierto que en algunos círculos sí se habla sobre la sexualidad, pero hay otros círculos, incluso, no me refiero a consultas de sexólogos o grupos de trabajo de sexología, pero incluso en los ámbitos privados se habla poco, no se habla ni con las amigas. Entonces, tener un libro como Recuperar la sexualidad puede ser una manera de abordar el tema de una forma más íntima, donde la mujer puede leerlo cuando quiera, como quiera, con quien quiera, puede ser con una pareja, sola, con una amiga, es otra posibilidad. ¿Y por qué recuperar la sexualidad? Comenta una de las... Rebobino un poquitín. Hay 2 personas que han colaborado con el libro. Una es la doctora Natalia Eres, que es oncóloga, especialista en medicina integrativa, homeópata y acupuntora. Y la otra persona es Cinta Belloví, que es enfermera, es enfermera gestora de la unidad de ginecología oncológica del Instituto Catalán de Oncología. Y es la persona que aborda la recuperación de la sexualidad con las pacientes. Con ambas sigo vinculada en las consultas y ellas han estado muy presentes en todo mi proceso, tanto en el asesoramiento médico como holístico. Comenta la doctora Natalia Eres que la sexualidad genera vitalidad a un instinto tan básico que estimula el bienestar celular, porque la sexualidad es el instinto primario de la vida. Entonces, bueno, resumiendo, ¿no? Es una alegría sentir que la sexualidad se va normalizando, que no duele y que poco a poco es placentera. Si tenemos pareja, estupendo, pero si no, la pareja puede ser una ayuda muy destacada, pero que no quepa la menor duda que la protagonista eres tú y la recuperación está en nuestras manos.
básicamente es eso. Creo que me saltaba alguna hoja. Estoy segura. Pero igual podemos preguntar. Claro, yo encantadísima, hola Carolina. Yo Hola. encantadísima de que preguntéis y que compartir, ¿no? Es el propósito de la escritura, ¿no? Compartir mi experiencia y compartir todo lo que queráis que compartamos. Yo me preguntaba si, entonces dices que se habla poco, ¿no? Y yo no sé dónde es que está el freno, si está en que se habla poco porque es la sexualidad o se habla poco porque es cáncer, ¿no? Porque parece como que cuando uno dice la palabra cáncer, todo queda teñido de una niebla, Sí, de una y eso oscuridad. enmascara, sí. Entonces no sé dónde es que está realmente la resistencia, ¿no? Porque yo creo que es muy difícil manejar el tema cáncer y manejarlo también en cuanto a secuelas o a consecuencias que pueda tener el tratamiento. O sea, ya ni hablar de si la curación, o sea, sin entrar en ese terreno, lo que va quedando, ¿no? Porque es como que uno tiene mucho miedo a tocar ese tema, ¿no? Y también los que rodean esa situación piensan que es mejor quitar, no se sabe manejar, o es quitarle importancia, o es asustarse o compadecerse. Es como que no existe un sentimiento de horizontalidad para poder tratar el cáncer y lo que sucede después del cáncer, o sea, la repercusión en la vida, en tu vida diaria, ¿no? Sí, la verdad es que es cierto, ¿no? La palabra cáncer, afortunadamente ya no, porque por los avances, ¿no? Y la supervivencia que hay, pero siempre se tiñe como de una negrura. Y yo creo que ante el diagnóstico cáncer, lo primero es sobrevivir. Entonces la sexualidad queda ahí al margen. Es cuando quizá después de esa etapa, de ese susto, cuando, bueno, si has recibido ciclos, te han operado, etc., después es cuando hay que retomar esta otra parte, ¿no? Señalan las dos personas que colaboran en el libro, que es muy interesante las entrevistas porque señalan qué efectos físicos y psicológicos sufren las mujeres que han sido operadas y sometidas a cáncer, a ciclos posteriores, qué respuesta tienen las mujeres a esos efectos, qué tratamientos proponen ellas y cómo abordan la sexualidad. Es un tema efectivamente muy, muy delicado y quizá por eso hay lugares donde no se trata, pero nos encontramos con ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hago yo con esto? Porque es una parte fundamental del ser humano. Habrá mujeres que optarán por dejarla ahí, eso es una opción, por supuesto, personal, pero o quizá no puedan recuperarlo. Pero qué duda cabe que es una parte de nuestro ser, y si queda anulada, pues es también una zona que queda ahí, que ya no se puede, no sé, no se puede disfrutar o utilizar o... Y por ejemplo, las dos profesionales que mencionaste, ¿qué dicen en cuanto a su experiencia de mujeres que han atravesado una situación como la tuya, ¿no? O sea, que existe ese involucramiento y esa necesidad y son consecuentes para... ¿Sí? Sí, lo que ellas comentan es que... O que dejan de lado la sexualidad, como tú dices, que queda anulada, ¿no? Entonces termina siendo una mutilación afectiva también y emocional. Exacto. Comentan que en general las mujeres que han tenido una sexualidad no sana, sino una sexualidad activa y una placentera, normalmente después la vuelven a recuperar. Es decir, que toda la importancia que le den
depende de la edad, depende de otros factores, pero en general si alguien ha tenido una buena sexualidad, la vuelve a recuperar, incluso a veces mejor que antes. Yo pienso que tendríamos que dar mucha importancia a la actitud de la pareja. Prescindiendo si hace falta de la actitud de la pareja, o sea, si la pareja tiene una actitud positiva, fantástico, pero si no la tiene, yo me gustaría poner este granito de arena, ¿no? De que vale la pena trabajarlo sola hasta conseguir decir yo valgo, porque vale la pena decirte yo valgo, y a partir de aquí, cuando ya vales para ti, vales para los demás. No quepa la menor duda. Me parece muy importante. No quepa la menor duda. Yo el trabajo que realicé fue un trabajo individual. Sí, esto Desde es luego importante. fue una labor primero mía, después ya compartida, pero todo el proceso fue mío. Y es uno de los aspectos que hago hincapié en el libro, que el trabajo, la recuperación, tú eres la protagonista y la recuperación está en tus manos. Eso, la pareja si la hay, perfecto. Puede ser más o menos colaboradora, en fin, pero desde luego es el compromiso de una tuyo, ¿no? Ante esta situación que tienes que recuperar. El tesón, ¿no? La disciplina. Sí, es hacer los deberes, ¿no? Que a veces no apetece, pero bueno, es así. Yo por lo menos en mi caso he tenido muy buenos resultados y por eso también lo del libro y por eso lo de querer difundirlo. Por eso muchísimas gracias, porque no sé, si puede ayudar a alguien, chapó, ¿no? ¿Y para ti escribirlo formó parte también del proceso? O sea, tú incluyes la escritura y el producto libro como una terapia parte, también. No, o como una parte de la recuperación, o sea, de esa integridad que uno vuelve a tener, ¿no? Sí, probablemente, exacto. Aunque también reconozco que me costó, o sea, porque es verter en unas páginas un aspecto muy íntimo. Y yo vengo de una cultura donde el tema de la sexualidad tampoco se trata. De eso no se habla, Y entonces comentar trucos, hablar de dilatación, hablar de masturbación, hablar de... Claro, me sonrojaba. Y bueno, me sonroja todavía. No fue fácil escribir de un tema tan íntimo, no lo fue. Pero fue un poco, yo creo, como una terapia también para mí. Es curioso que se juntan esas dos palabras, como decir, que las dos, el cáncer es muy difícil, pero la sexualidad también, hay mucha gente que no sabe hablar de estos temas. Es un tema que a veces no creemos que somos muy modernos y tal, pero que la sexualidad sigue siendo un tema que no se habla abiertamente. Exacto. Y entonces se agrava más cuando hay un diagnóstico cáncer. Y cuando la zona queda muy resentida, pues es más problemático, ¿no? Entonces, el testimonio de esta señora que me escribió, que decía que hay pocos libros, hay muchos libros sobre el cáncer, pero no hay muchos libros que traten sobre qué hacer con la sexualidad. Y no en teoría, yo lo que recojo, como veis, bueno, es un libro minúsculo, que casualmente tiene 69 páginas. Casualmente. Cuando puse el punto final dije, caramba, 69. Pero es algo muy práctico, más que nada recojo, bueno, pues trucos y cositas que yo fui haciendo. Pero si tú, por ejemplo, lo escribes primero a nivel personal y con palabras claras que todo el mundo puede entender, no palabras técnicas como escribiría un doctor o algo, pues yo creo que cualquier mujer que haya tenido tu problema la va a ayudar y mucho. Pues ojalá. Sí, desde luego no es Como nada un libro de técnico. autoayuda, yo creo que es... No es nada técnico porque no... Por eso, técnicamente sí, como decía él, es que hablas de la sexualidad, pero parece que luego hay palabras que no se pueden decir. O sea, sobreentiende, ya la entenderán. O palabras como te explicaría un médico, y dice, bueno, ¿qué ha dicho?
entera de nada, pero si tú pones tu experiencia con tus palabras y palabras que son las que tienen que ser para ayudar a una persona, lo tiene que ver clarísimo, no necesitaría un diccionario ni... No, para nada, en absoluto. En absoluto. No hay tecnicidad. Pues por eso, como un libro de autoayuda lo encuentro para gente que tenga este problema, vamos, chapó. Gracias. Vamos a ver. Y no existe la posibilidad de grupos también para trabajar el tema en grupo, por ejemplo en los lugares donde tú te has tratado, ¿no? ¿Dónde termina la responsabilidad del profesional? O sea, simplemente en lo que tiene que ver con el restablecimiento, o sea, de la erradicación del cáncer, o restablecerte como persona, como... En oncología, en el oncológico sí que se hacen trabajos de grupos, pero no he asistido a ninguno y hay conferencias. Pero sí me llama la atención que en el departamento de ginecología de Belviche es un tema que apenas se trata. Sí que hay como un cuidado de los órganos sexuales, de la parte fisiológica, pero nada de reanudar una sexualidad herida, por ejemplo. Y eso me llama la atención. Y en el ICO sé que conmigo fue un abordaje individual. Y creo que es el primer paso, de manera individual y luego grupos de trabajo, pero no he asistido. A mí me parece fantástico que lo hayas hecho porque un poco en el hilo de lo que decía Cecilia me preocupa mucho porque entiendo que los profesionales de la medicina su primer objetivo es curarte, salvar tu vida obviamente y curarte, pero el que va a pasar después a veces lo descuido, creo que se descuida un poco. Yo no, por suerte no he pasado por ese proceso, pero he visto y todas las preguntas que se hace la gente, no solo en tu tipo de cáncer y en otro, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo después? Lo voy a superar, seguro que lo voy a superar, pero ¿cómo me recupero? ¿Cómo vuelvo a ser algo parecido a lo que era? Y yo, muchas personas que he conocido se han encontrado muy solos delante de esas recuperaciones, no solo de este tipo de cánceres, sino de otros, ¿no? Y me gustaría que la medicina, pues me estoy contenta que haya profesionales que se dediquen, pero me gustaría que lo hicieran más, porque es muy importante. Pues, que alguien te ayude a recuperar lo que eras antes de un proceso tan difícil, ¿no? Eso me parece fantástico que lo hagas. Y sobre todo que se normalice, ¿no? Que no pienses que eres una excepción, sino que bueno, que esto está ahí, que hay que luchar y que tenemos que luchar cada uno para sí, pero que entra dentro de una normalidad, sin tener complejos, sin pensar en la inutilidad que uno puede llegar a sentir si no echa mano de alguna solución. Y viendo que a los demás les ocurre lo mismo, es un ánimo muy importante. Yo pienso que es un gran trabajo. Gracias. Creo que fuiste una de las personas que me animaste a escribirlo. Es que la sabiduría hay que repartirla. Gracias, Carmina, gracias. María Ángeles, me pregunto si en todos los temas que tengan que ver con mujeres en nuestra sociedad siempre hay menos libros publicados, si hay, y tampoco sé de cánceres sexuales que los hombres tienen, ¿no? Pero si hay más escritos sobre este tema para los hombres, sí, de cánceres de lo que es, porque a lo mejor incluso cualquier cáncer te puede afectar la sexualidad, no sé. O si en tu libro puede ser más amplio, que se pueda sacar algo en otros casos que no sea de este cáncer en concreto, no sé, no lo he leído y no... Bueno, ojalá se pueda sacar más, ¿no? Para otras patologías, pero es eso, hay personas o mujeres que aunque no estén afectadas de un cáncer ginecológico, otro tipo de cáncer puede hacer que se bloquee toda la zona sexual. Entonces, vale perfectamente, sí, porque es meramente un manual práctico. Entonces, en el momento que la sexualidad se vea afectada, pues nada, hay recomendaciones, trucos, estrategias para
para recuperarla. Y no sé, la verdad, no sé, lo de los libros, no sé, no tengo datos, pero hay uno que sí que tengo, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que en el año 2015, si lo encuentro, estará en la página 69, la Organización de la Sociedad Española de Oncología Médica, la estimación para el año 2015 en España sobre la incidencia de cáncer en la mujer será de 85.108, de los cuales el cáncer ginecológico ocupa el tercer puesto. Es decir, que es una cifra relevante. Primero está el de mama y después el colorectal. Entonces no sé si hay muchos libros, pero yo creo que, yo por lo menos no encontré. Sí encontré libros sobre dieta, terapia, autoayuda, pero no encontré, no digo que no lo haya, no lo sé, pero no encontré nada así que me dijera, ¿por qué no utilizas este aceite y te hidratas con esto? ¿Por qué no utilizas este dilatador? ¿Por qué no...? ¿Sabes? Me ha pasado lo mismo a mí, no lo encontré y por eso lo hiciste tú. Para llenar ese vacío. No sé. Ojalá haya muchos con testimonios de otras personas que puedan ayudar o que se puedan contrastar o que, ojalá. Yo estoy convencida que hay muchas personas que sin tener cáncer, solo con el mero hecho de pasar la menopausia, llegan a un punto estancado, que este libro les podría ayudar mucho, porque yo sé de gente que según lo que me explica pienso, ¿qué falta te haría poner la confianza en que hay posibilidades y trabajártelo, ¿no? Pero claro, cuando hay un cáncer parece que la gente busca más, ¿no? O se mueve más porque, oye, me ha pasado esto. La menopausia es como más natural, pero la gente padece muchas consecuencias con la menopausia. Y llegan a todo esto que decías tú, la falta de lubricantes, la dificultad, el dolor, y entonces a partir de aquí no se les ocurre decir, pues oye, yo quiero seguir por este camino, voy a luchar. ¿Y qué armas tengo, no? Cosas así, pienso que tú lo has dirigido a la gente del cáncer, pero realmente es útil para muchas más cosas. Sí, incluso para cualquier proceso traumático que se viva, ¿no? Sí. Un accidente que te tienes que recuperar, que tienes cirugía tras cirugía, o que tienes que estar mucho tiempo en reposo. Y lo que tú dices, o sea, durante 6 meses el núcleo de la vida se desplazó hacia otro lado, ¿no? Y la habilidad está justamente para volver a ampliar el horizonte hacia todos los campos que nos involucran. Porque muchas veces puede, y sobre todo creo que vinculado también a lo que decías, lo de la sexualidad satisfactoria o no satisfactoria, cuando también es como una excusa para ya matar la sexualidad. Sí, claro. Exacto, sí. Y incluso me comentaba no hace mucho una mujer que, hablando del libro, que cuando después de haber tenido a su hija, había sufrido mucho para recuperar también la sexualidad. Me comentaba, o sea que ya no solo procesos de cáncer, otras patologías, menopausia, es que es, o sea, como que se abre el abanico, ¿no? Se abre el abanico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues tenemos que hacer algo. Y porque como dice la doctora Eres, es un motor, da bienestar celular, ¿no? En compañía o sola, eso cada uno elige, ¿no? Sí, el bienestar celular, que vitalidad, se duerme mejor, vitalidad, o sea, tiene una cantidad de cosas. Sí, previene el envejecimiento. Hay muchos claro. Ahora todos como locos. Es bueno para todo, para todo. No, decía que hay muchas culturas que entienden la sexualidad como energía sagrada, ¿no? Sí. Es decir, que nutre tu totalidad, ¿no? Por tanto, renunciar justamente a ese tipo de energía es como absurdo. Lo que pasa es que a veces cuando lo dices así medio en broma, ¿no? Para a veces en el trabajo, ¿no? No sé, yo soy profesora y se supone que todos los compañeros hay un cierto, ¿no? Nivel cultural, y a veces cuando dejas ir algún comentario así, ¿no? No, es que claro, esto es energía sagrada y esto... El otro día nos veíamos porque había una profesora